Los devotos de la agrupación Vaishnava Seva les presentamos aquí el Sri Sopanisad, por su divina gracia, a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mantra 8. Saparyagach Chukramaka Ayamavranam, Asnaviram Shudham Apapavidham. Kabir Manisi Paribu Swayambur, Yata Atathiato Rutaan Vyadadhach Chachwativyasama Avyaha. Traducción. Semejante persona debe realmente conocer al más grande de todos, quien es incorpóreo, omnisciente, intachable, sin venas, puro y libre de contaminación, el filósofo autosuficiente que ha cumplido los deseos de todos desde tiempo inmemorial. Significado. Esta descripción de la forma trascendental y eterna de la personalidad absoluta de Dios indica que el Señor Supremo no carece de forma. Él posee su propia forma trascendental, la cual es totalmente diferente de las formas del mundo terrenal. Las formas que poseen las entidades vivientes de este mundo están encarnadas en la naturaleza material, y funcionan como cualquier máquina material. La anatomía del cuerpo material debe tener una constitución mecánica con venas y otras cosas, pero el cuerpo trascendental del Señor Supremo no tiene tal cosa como venas. Aquí se afirma claramente que Él es incorpóreo, y eso significa que no hay ninguna diferencia entre su cuerpo y su alma. Él tampoco acepta un cuerpo conforme a la ley de la naturaleza, tal como ocurre con nosotros. En el concepto material de la vida corporal, el alma es diferente del cuerpo denso y de la mente sutil. Sin embargo, el Señor Supremo no queda sujeto a tales diversificaciones. No hay diferencia alguna entre su cuerpo y su mente. Él es la totalidad completa. Y su mente, su cuerpo, y él mismo son exactamente iguales. En el Brahma Samhita se encuentra una descripción similar del Señor Supremo. Ahí se le describe como Sach, Chit, Ananda, Vigraha, y eso significa que Él es la forma eterna que representa totalmente la existencia, el conocimiento y la bienaventuranza trascendentales. Las escrituras védicas afirman claramente que Él tiene un tipo de cuerpo completamente diferente. Por eso se le describe a veces como carente de forma. Esta ausencia de forma significa que Él no tiene una forma como la nuestra, y que no tiene una forma que podamos percibir. En el Brahma Samhita, además se afirma que el Señor puede hacer todo tipo de cosas con cualquier parte de su cuerpo. Ahí se dice que con todas las partes de su cuerpo puede hacer el trabajo de los otros sentidos. Esto significa que el Señor puede caminar con sus manos, aceptar cosas con sus piernas, ver con sus manos y sus pies, comer con sus ojos, etc. En los Shruti Mantras, también se dice que aunque el Señor no tenga manos y piernas como las nuestras, posee un tipo diferente de manos y piernas con las que puede aceptar todo lo que le ofrezcamos y puede correr más rápido que cualquiera. Esos puntos quedan confirmados en este octavo mantra con el uso de palabras tales como Shukran, omnipotente. La forma adorable del Señor, el Archa Vigraha, que es instalada en los templos por los acharyas autorizados, quienes han comprendido al Señor en términos del mantra 7, tampoco es diferente de la forma original del Señor. La forma original del Señor es la de Sri Krishna, y Sri Krishna se expande en un ilimitado número de formas tales como Baladeva, Rama, Nrisimha, Varaha, etc. Todas estas formas son la mismísima personalidad de Dios. En forma similar, el Archa Vigraha, adorado en los templos, es también una forma expandida del Señor. Por adorar al Archa Vigraha, uno puede acercarse de inmediato al Señor, quien acepta el servicio del devoto a través de su energía omnipotente. El Archa Vigraha del Señor desciende a petición de los acharyas, los maestros santos, y actúa en la manera original del Señor en virtud de la energía omnipotente del Señor. Los tontos que no tienen ningún conocimiento sobre el Sri Sopanisad ni los demás Shruti Mantras, consideran que el Archa Vigraha, que adoran los devotos puros, está hecha de elementos materiales.
Quizá los ojos imperfectos de los tontos, o de los canista adicaris, vean esta forma como material, pero esa gente ignora que el Señor, siendo omnipotente y omnisciente, puede transformar la materia en espíritu, y el espíritu en materia, según sea su deseo. En el Bhagavad Gita, capítulo 9, textos 11 y 12, el Señor se lamenta por la condición caída en que se encuentran los hombres de poco conocimiento, que consideran que el cuerpo del Señor es material, solo porque el Señor desciende como un hombre a este mundo material. Tales personas mal informadas ignoran la omnipotencia del Señor. Así, el Señor no se manifiesta en plenitud ante los especuladores mentales. Uno puede apreciarlo a Él solamente en proporción a lo que se haya entregado a Él. La condición caída de las entidades vivientes se debe por completo al olvido de su relación con Dios. En este mantra, y también en muchos otros mantras védicos, se afirma claramente que el Señor ha estado abasteciendo de provisiones a la entidad viviente desde tiempo inmemorial. El ser viviente desea algo y el Señor le abastece el objeto de tal deseo en proporción a su grado de merecimiento. Si alguien quiere ser juez de la Suprema Corte, no solo debe capacitarse lo suficiente, sino que también debe recibir el consentimiento de la autoridad que puede adjudicar el título de juez de la Suprema Corte. Las aptitudes en sí no son suficientes para ocupar el puesto. Una autoridad superior debe adjudicar el puesto. En forma similar, el Señor les adjudica goce a las entidades vivientes en proporción a sus aptitudes. En otras palabras, ellas son recompensadas de acuerdo con la ley del karma. Las aptitudes mismas no son suficientes para permitirle a uno recibir las recompensas. También se necesita la misericordia del Señor. El ser viviente generalmente no sabe qué pedirle al Señor, ni tampoco a qué puesto aspirar. Sin embargo, cuando el ser viviente logra conocer su posición constitucional, pide ser aceptado en la compañía trascendental del Señor, para poder prestarle servicio amoroso trascendental. Desafortunadamente los seres vivientes que están bajo la influencia de la naturaleza material piden muchas otras cosas, y su mentalidad es descrita en el Bhagavad Gita 2:41, como inteligencia dividida o dispersa. La inteligencia espiritual es solo una, pero la inteligencia material es variada. En el Srimad Bhagavatam se afirma que quienes se encuentran cautivados con las bellezas temporales de la energía externa, se olvidan de la verdadera meta de la vida, que es ir de vuelta a Dios. Olvidando esto, uno trata de resolver todo con diversos planes y programas, pero esto es como masticar lo que ya ha sido masticado. No obstante, el Señor es tan bondadoso que le permite a la entidad viviente olvidadiza continuar así, y no se entremete. Si un ser viviente quiere ir al infierno, el Señor le permite hacerlo, sin entremeterse, y si quiere regresar a casa, ir de vuelta a Dios, el Señor le ayuda. Dios es descrito aquí como Parivu, el más grande de todos. Nadie es más grande o igual que Él. Aquí se describe a los otros seres vivientes como mendigos que le piden provisiones al Señor. El Señor abastece las cosas que desean las entidades vivientes. Si ellas tuviesen la misma potencia del Señor, o si fuesen omnipotentes o omniscientes, no tendrían necesidad alguna de mendigarle nada al Señor, ni siquiera la así llamada liberación. Verdadera liberación significa regresar a Dios. La liberación que conciben los impersonalistas es un mito, y el mendigar para conseguir la satisfacción de los sentidos continuará eternamente hasta que el mendigo recupere su conciencia espiritual y comprenda su posición constitucional. Únicamente el Señor Supremo es autosuficiente. Cuando el Señor Krishna apareció en la tierra hace 5000 años, se manifestó plenamente como la personalidad de Dios mediante sus diversas actividades. En su infancia mató a muchos demonios poderosos, y no era posible haber adquirido semejante poder mediante algún esfuerzo externo. Él levantó la colina de Govardhan, sin haber practicado el levantamiento de pesas. Él bailó con las gopis sin considerar las restricciones sociales y, permaneciendo intachable.
Aunque las gopis se le acercaron con sentimientos de amor conyugal, la relación entre las gopis y el señor Krishna ha sido adorada incluso por el señor Chaitanya, quien era un estricto sannyasi y un riguroso seguidor de las regulaciones disciplinarias. El Sri Isopanishad también describe al señor como Shuddham, antiséptico, y como Apapavidham, profiláctico, o sea puro, y libre de toda contaminación. Él es antiséptico en el sentido de que incluso una cosa impura puede purificarse con solo tocarlo a él. La palabra profiláctico se refiere al poder que tiene su compañía. Tal como se menciona en el Bhagavad Gita, capítulo 9, textos 30 y 31, el devoto puede al principio parecer como Sudurayachara, que significa desprovisto de buen comportamiento, pero se le debe aceptar como puro debido a que está en el sendero correcto. Esto ocurre gracias a la naturaleza profiláctica que brinda la compañía del Señor. El Señor también es Apapavidham, ya que el pecado no puede tocarlo. Aunque Él actúe de una forma aparentemente pecaminosa, esas acciones son totalmente buenas, pues Él no queda afectado por el pecado en ninguna circunstancia. Puesto que en todas las circunstancias Él es Shuddham, sumamente purificado, es comparado frecuentemente con el sol. El sol extrae la humedad de muchos lugares intocables de la tierra, y a pesar de eso permanece puro. De hecho purifica las cosas detestables en virtud de sus poderes esterilizadores. Si el sol es tan poderoso a pesar de ser un objeto material, entonces difícilmente podemos empezar a imaginar la pureza y la fuerza que tiene el Señor Todopoderoso.